mi nombre es Luis Torres, soy estudiante de medicina del segundo año de la sección 7. Y en la mañana de hoy realizaré una disertación acerca del neumotórax y el hemotórax. Todo esto corresponde a la materia de Medicina General 2 bajo la tutela del doctor Richard Páez. Antes de hablar de esta patología es muy importante precisar algunos puntos anatómicos y fisiológicos del aparato respiratorio. Anatómicamente, dicho aparato se va a dividir en dos vías respiratorias, altas y bajas. Las altas van a comenzar con la nariz. La nariz es una estructura desde un punto de vista externo osteocartilaginosa y desde un punto de vista interno recubierto por epitelio y surcado por ciertas vellosidades que van a impedir la entrada de sustancias nocivas para el organismo. Esta va a estar dividida en dos fosas nasales, derecha e izquierda, gracias a un tabique medio. Y su epitelio va a tener ciertas prominencias causadas por los cornetes nasales superiores, medios e inferiores. Posteriormente tenemos la faringe. La faringe es una estructura de 12 centímetros de diámetro, el cual va a tener diversos nombres según su ubicación. Cuando se encuentra en la parte posterior de la nariz se llama nasofaringe y va a contener las amígdalas adenoides. Cuando se encuentra detrás de la boca se llama orofaringe y va a contener las palatinas. Y cuando se encuentra detrás de la laringe se va a denominar laringofaringe. En el mismo orden de ideas, la laringe es una estructura la cual va a contener ciertos cartílagos de importancia anatómica, como pueden ser el cartílago tiroides, que va a formar la prominencia laringea, el cartílago cricoides y la epiglotis. Además, se van a encontrar las cuerdas vocales, que son importantes para la fonación. Siguiendo el recorrido tenemos la tráquea. La tráquea es una estructura que se va a encontrar conformada por anillos cartilaginosos en forma de C, son anillos incompletos, y que se van a estar unidas por tejido conectivo. Esta va a terminar al inicio del tórax, donde se va a bifurcar en dos bronquios primarios, que se van a dirigir uno hacia cada pulmón. El tórax es la estructura anatómica que se encuentra comprendida entre la base del cuello y la parte superior del diafragma. Dicha estructura va a limitar anteriormente con el esternón, la articulación esternocostal y la región distal de la costilla, lateralmente con los arcos costales, y posteriormente va a limitar con las vértebras, las articulaciones costovertebrales y la región proximal de cada una de las costillas. Esta se va a encargar de contener todo y cada uno de los órganos que en dicha región anatómica se encuentre, como van a ser el corazón y los pulmones. Además van a jugar un papel muy importante en el proceso de la respiración. Siguiendo con el recorrido del aparato respiratorio y tomando en cuenta el último órgano mencionado que fueron los pulmones, estos son unos órganos, como se pueden visualizar, de forma cónica, las cuales van a tener una base, un vértice, una cara mediastínica y una cara costal. Cada uno de los pulmones van a poseer ciertas fisuras que lo van a dividir, en caso del pulmón derecho, en tres lóbulos, superior, medio e inferior. Y en el caso del pulmón izquierdo, ya que este es más pequeño por la impresión del corazón en su cara mediastínica, se va a dividir en dos regiones, una superior y una inferior. Cada uno de los pulmones se va a encontrar recubierto por una sustancia cerosa que lo va a proteger. Y va a estar caracterizada por denominarse pleura. Las pleuras se van a dividir en dos hojas. Una hoja visceral, que es la que va a estar en contacto plenamente con los pulmones y lo va a recubrir completamente, y una hoja parietal que se va a encontrar en contacto con lo que es el tórax y la cara anterior del diafragma. Entre la pleura parietal y visceral hay un espacio anatómico en donde se va a encontrar el líquido pleural. Dentro de en este espacio, este líquido pleural es caracterizado por poseer una presión negativa, es decir, una presión subatmosférica. Ahora bien, al entrar cada uno de los bronquios y los pulmones, estos van a comenzar a sufrir una serie de divisiones y se van a convertir en bronquios secundarios, que se va a dirigir uno hacia cada lóbulo. Posterior se van a dividir en bronquios terciarios, que se van a dirigir uno hacia cada segmento, y va a seguir dividiéndose hasta llegar a bronquiolos terminales, para posterior convertirse en los para convertirse por fin en los alvéolos. Los alvéolos son una estructura en forma de saco que se van a encargar de realizar el proceso de la hematosis. Van a poseer dos células, los neumocitos 1 que van a realizar dicho proceso y los neumocitos 2 que van a segregar sustancias tensioactivas para impedir que ellos colapsen el proceso de la respiración. Ellos juegan un papel muy importante en el proceso del intercambio hematogaseoso en el proceso de la respiración con el corazón. De esta forma, la sangre proviene del ventrículo derecho a partir de las arterias pulmonares. Estas se van a ingresar en cada uno de los pulmones y van a comenzar a dividirse hasta formarse en capilares. Los capilares van a rodear a cada uno de los alvéolos para formar el complejo alvéolo capilar y donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. Posteriormente se van a convertir en vénulas que van a confluir hasta formar las venas pulmonares que van a llegar hacia el lado izquierdo. Ahora bien, hablando ya desde el punto de vista fisiológico, el aparato respiratorio va a cumplir cuatro funciones principales. Primero que todo tenemos la ventilación pulmonar, que esta refiere más que todo a la entrada y salida del aire entre la atmósfera y los alvéolos. Esto ocurre gracias al proceso de la inspiración y expiración. En la inspiración, los músculos diafragmáticos
y los músculos inspiratorios en general se contraen. Esto va a permitir que el pulmón se ensanche, al igual que la cavidad torácica. ¿Qué va a pasar cuando se ensancha? La presión intrapulmonar va a convertirse en una presión negativa para permitir la entrada del aire. En la expiración, los músculos expiratorios se van a contraer y la presión intrapulmonar se va a convertir en una presión positiva, casi igual a la presión atmosférica, para permitir la salida del aire. Posteriormente, otra de las funciones es la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. Esto ocurre netamente por difusión. Es muy importante destacar que la difusión de un gas es directamente proporcional al coeficiente del gas, además de la presión del mismo y la superficie de intercambio, y es inversamente proporcional al grosor de la superficie que tiene que atravesar. Posteriormente tenemos la circulación menor o la circulación interna de la respiración, que esta es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Esto ocurre gracias a la hemoglobina. La hemoglobina es quien transporta el oxígeno en la sangre. Hay oxígeno libre en la sangre, que es el primero que va a utilizar la célula para todos sus procesos. Cuando este oxígeno libre se acaba, la hemoglobina libera el oxígeno que tiene para que las células sigan utilizándolo. En el caso del dióxido de carbono, este se va a encontrar en forma de bicarbonato en cada una de la hemoglobina. Y también se puede encontrar el dióxido de carbono libre en la sangre. La última función es la regulación de la ventilación y otras facetas de la respiración. Ahora bien, adentrándonos ya a los temas que competen a esta disertación, me permite iniciar entonces con el neumotórax. El neumotórax se define como la presencia del aire en la cavidad pleural, recordando lo antes mencionado. Es muy importante destacar que cualquier circunstancia que altere la continuidad de las pleuras puede causar un neumotórax. Y al entrar a la región el aire, esto puede ocasionar que los pulmones colapsen. ¿Pero por qué colapsan? Se puede explicar fácilmente en la fisiopatología. Es muy importante destacar que al entrar el aire en la cavidad pleural, esta va a perder su presión subatmosférica y va a convertirse en una presión positiva. ¿Esto que va a ocasionar? Que los pulmones con su capacidad retráctil comiencen a contraerse a intentar alcanzar o igualar la presión intraalveolar con la presión intrapleural. Esto que va a causar que, dependiendo de cuánta cantidad de aire haya entrado en la cavidad pleural, el pulmón se vaya recogiendo inclusive hasta tener un colapso total de la región. Ahora bien, hablando ahora sobre la clasificación del neumotórax, esa se va a clasificar según su origen etiológico, en dos tipos, el origen espontáneo y el origen adquirido. El neumotórax espontáneo es todos aquellos neumotórax en los cuales no posee un origen ni iatrogénico ni traumático. De esta forma, el neumotórax espontáneo se va a dividir en primario y secundario. El neumotórax primario es causado en todas aquellas personas que son aparentemente sanas. Generalmente ocurre en jóvenes que sean fumadores, destacándose que todas estas personas no van a poseer ningún antecedente pulmonar previo. Fisiopatológicamente esto va a ocurrir por la presencia de bullas subpleurales apicales, que con su ruptura van a permitir la entrada del aire desde el pulmón hacia la pleura. No hay una razón etiológica por la cual se puedan formar estas bullas. En cuanto a el neumotórax espontáneo secundario, esta es causado por alguna otra enfermedad pulmonar o no pulmonar que posea la persona. En un orden de prevalencia, la primera enfermedad que causa un neumotórax espontáneo tipo 2 o secundario es el EPOC, seguido por el asma, la tuberculosis, la neumonía necrotizante, entre otros elementos. Hay muchas las enfermedades que pueden causar un neumotórax. En cuanto al neumotórax adquirido, este se va a dividir en dos, neumotórax iatrogénico y neumotórax traumático. En cuanto al neumotórax iatrogénico, este puede ser causado principalmente por procedimientos invasivos del tórax, como una toracocentesis, una toracotomía o inclusive una biopsia pleural o pulmonar. Por barotrauma también se puede ocasionar un neumotórax adquirido. El barotrauma no es más que aquella afección causada por la sobreexpansión de los pulmones a causa de la ventilación mecánica mal aplicada. Esto que va a causar que los alvéolos colapsen y ocurra el neumotórax. En cuanto al origen traumático, este se va a dividir en dos, abierto y cerrado. Abierto es cuando hay una herida penetrante que pone en contacto la pleura con la atmósfera. Y cerrada son todas aquellas lesiones que ocurren dentro del tórax y que pueden afectar la pleura, como por ejemplo cuando una costilla se rompe y penetra dicho lugar. Ahora bien, otra clasificación también importante a destacar es según los grados. Esta va a dividirse en tres grados. Grado 1 es cuando es un neumotórax pequeño, menor a 10%, y se encuentra por fuera de la línea media clavicular. Grado 2 es un grado moderado, entre 10 y 60% del neumotórax, y esta va a coincidir con la línea media clavicular como se visualiza en imagen. Grado 3 es cuando es mucho más grande, mayor al 60% de colapso, y se encuentra por dentro de la línea media clavicular.
En cuanto a la clínica, esta va a tener clínica sintomatológica y exploración clínica. Sintomatológica va a tener un dolor precordial pleurítico. Este va a tener de inicio súbito, una intensidad alta inicialmente y luego va a convertirse en un dolor sordo hasta ceder incluso espontáneamente. La disnea va a estar presente en pacientes que posean otro tipo de patología pulmonar y también va a presentar otros síntomas como pueden ser tos improductiva, síncope, hemoptosis, dolor y fatiga en las extremidades inferiores, entre otros elementos. En la exploración física, en los neumotoras pequeños generalmente no hay ninguna alteración, pero en neumotoras grandes se puede visualizar fácilmente la triada clásica descrita por Geiger. En el caso de la auscultación respiratoria se puede visualizar una disminución o la ausencia del murmullo vesicular. En el caso de la percusión, una hipersonoridad o el timpanismo. Y en el caso de la palpación se visualiza la disminución o ausencia de las vibraciones vocales, muy importante para diagnosticar el neumotórax. Hablando del diagnóstico, es muy importante destacar que aparte de la clínica, la radiografía de tórax es la principal que nos permite determinar si la persona posee o no un neumotórax. Al aplicar la radiografía antero-posterior, se puede visualizar cuando hay un neumotórax el desplazamiento de la pleura visceral con una ausencia de la trama vascular periférica. También se pueden visualizar otros hallazgos como por ejemplo el colapso del pulmón de magnitud variable, además de la presencia de un pequeño derrame. Esto fue ocasionado habitualmente gracias a que el oxígeno va a afectar lo que es la pleura. Otro método diagnóstico es el TAC de tórax, el cual es el método más sensible para diagnosticar el hemotórax, ya que se puede visualizar perfectamente la pleura visceral separada de la pleura parietal. En cuanto a la cuantificación del tamaño del tórax, del neumotórax, no existe una clasificación única en la cual todos los médicos se basen. Sin embargo, la ACCP se lo realiza de la siguiente manera. Cuando haya un espacio menor a 3 centímetros desde el ápice pulmonar y la cúpula diafragmática, se habla de un neumotórax pequeño. Y cuando hay más de 3 centímetros, un neumotórax grande, como se puede visualizar fácilmente en la imagen. Ya para el tratamiento, este va a cumplir dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es la reexpansión pulmonar. Para ello se van a garantizar tratamiento de soporte vital para aquellas personas que poseen una disnea grave, como una oxigenoterapia muy bien controlada. Y en el caso para eliminar lo que es la neumotórax, se recomiendan procedimientos invasivos como la toracocentesis. La toracocentesis se puede aplicar desde un punto de vista anterior y posterior. Desde un punto de vista anterior, se recomienda que el paciente esté en decúbito supino, con el cabezal de la cama en 30 grados y el brazo derecho superior a la cabeza. Posterior se va a introducir el tubo para extraer el aire en dos regiones. Puede ser en el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular o en el cuarto espacio intercostal en la línea media axilar. El segundo objetivo del tratamiento es la prevención de recurrencia. También pueden ocurrir algunas complicaciones en el neumotórax, como un neumotórax a tensión, neumotórax bilateral, neumotórax crónico, pioneumotórax o incluso un hemoneumotórax. Ahora bien, hablando sobre el hemotórax, este es definido como la presencia de sangre también, pero en la cavidad pleural. Esto es muy importante destacar, como se puede visualizar en la imagen. Es muy importante destacar que el hemotórax está reservado única y exclusivamente a todos aquellos casos en el cual el hematocrito de la sangre en el espacio pleural es aproximadamente mayor a un 50% del hematocrito en las regiones periféricas. En el caso de la clasificación, este es muy similar a la clasificación anterior. Tenemos un hemotórax traumático, que es cuando la sangre llega al espacio pleural a causa de algún tipo de lesión, tanto abierta o cerrada. Se puede clasificar de la siguiente manera. En 3 grados tenemos un hemotórax grado 1, cuando este se encuentra por debajo del cuarto, del cuarto arco costal anterior. Tenemos un hemotórax grado 2, cuando este nivel se encuentra entre el cuarto y el segundo arco intercostal, disculpen, entre el cuarto y segundo arco costal anterior. Y tercer grado es cuando se encuentra por encima del segundo arco costal anterior. En cuanto a los neumotórax iatrogénicos, este es causado por algún procedimiento invasivo, como ya lo dije anteriormente, además de una perforación de la vena central o una arteria por la inserción percutánea de un catéter. En otro de los casos tenemos los hemotórax no traumáticos, que estas son muy poco comunes. Sin embargo, esta puede ser causada principalmente por la metástasis en la región pleural o inclusive como una consecuencia del tratamiento anticoagulante por embolia pulmonar. En cuanto a la clínica, esta va a ser muy marcada. Primeramente tenemos manifestaciones hemodinámicas, como puede ser taquicardia, un choque hipovolémico. Tenemos un dolor precordial, tal como se definió con anterioridad. Disnea, variable dependiendo del grado del hemotórax. En ambos casos, tanto en los hemotórax pequeños como en los hemotórax grandes, hemotórax mejor dicho,
Se puede visualizar signos de ocupación pleural, obviamente por el líquido que allí se encuentra, además de signos de consolidación que se pueden visualizar en la imagen. Radiológico. Para el diagnóstico se recomienda una radiografía de tórax, que se puede visualizar, obviamente, un derramamiento pleural. ¿Esto cómo se puede visualizar? Gracias al borramiento del ángulo costodiafragmático, elevación del hemidiafragma de la región afectada, entre otros elementos. También se recomienda en análisis del líquido pleural que el procedimiento a elección para realizarlo es la toracocentesis. Ya para el tratamiento se va a basar según los 3 grados antes mencionados. Para los hemotoras de grado 1 se recomienda un drenaje con tubo pleural. Hemotoras de grado 2 se recomienda drenaje de tubo pleural y dependiendo de cómo sea la evolución se puede realizar una toracotomía. Y en tercer grado sí se recomienda una toracotomía directamente. Aproximadamente el 20% de todos los hemotoras se utiliza una toracotomía. De esta manera es importante destacar cada una de las complicaciones del hemotórax, como pueden ser la retención de coágulos en la cavidad pleural, el empiema pleural, el derrame pleural persistente, fibrotórax, inmunomotora, entre otros elementos. Ya con esto puedo culminar mi exposición. Muchas gracias por su atención.